refiriéndonos a la iglesia de Tesalónica. Vemos que el tema central de la carta es viviendo fielmente en vista de la segunda venida de Cristo. Pero al final de cada capítulo habla de la segunda venida del Señor. Tomando estos datos en nuestra mente, yo quisiera que hablemos en esta tarde una iglesia que espera fielmente al Señor. Una iglesia que espera fielmente al Señor. ¿Cómo debe ser esta iglesia, hermanos? Es aquella que continúa predicando la palabra. De ahí mismo donde acabamos de leer, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, que el mismo apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 1. De esa manera, hermanos, nosotros como iglesia debemos ser imitadores del apóstol Pablo, pero también de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera nosotros, hermanos, debemos estar continuando predicando la palabra, y de esa manera nosotros vamos a ser fielmente esperando el Señor. También el Señor mismo nos dice de su gran ejemplo cómo recorrió Judea y Samaria predicando la palabra en todas las sinagogas. Vemos al Señor primeramente qué es lo que hacía. Vaya conmigo ahí en Hechos, hermanos, capítulo 1, versículo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De esa manera ahora estaba viviendo la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido de la palabra de Dios. Habían entendido de que ellos tenían que seguir predicando la palabra. De esa manera ellos se estaban preparando fielmente para la venida del Señor. Y de esa manera también nosotros, hermanos, como iglesia, como aquí la iglesia de San Bernabé, debe seguir continuando predicando la sana doctrina. Nosotros vemos a él. Marcos presenta a Jesús como siervo, y esto da a entender que era un hombre de acción. Si nosotros leemos todo Marcos, encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo predicaba, y no nomás eso, sino servía también, y de esa manera nosotros, hermanos, debemos imitarlo. Cuando hacemos eso nosotros, hermanos, es que nosotros en verdad estamos entendiendo que estamos preparándonos para aquel día. Cada uno de nosotros, hermanos, nosotros fuimos llamados para llevar el Evangelio también. Vemos que el Señor Jesucristo predicaba en toda Galilea. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. En Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 15 dice de esta manera, hermanos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creced en el Evangelio. De esa manera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por eso dijo allá en Hechos capítulo 1, que Él empezó a ¿qué? Primero empezó a enseñarles de la palabra de nuestro Dios. Él primero hacía y luego ya les enseñaba lo que tenían que hacer. De esa manera nosotros también, hermanos, nosotros aquí nos preparamos cada día de enseñar a cada uno de nuestros hermanos, para que ellos también, saliendo de aquí de la congregación, pongamos en práctica lo que aprendemos. De esta manera nosotros estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Y vemos que el apóstol Pablo también, él llevó a todas partes el Evangelio, llevó más allá de los territorios que el Señor le ordenó. Por eso, si nosotros vamos ahí en Hechos, hermanos, encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo preparó a estos hombres para que llevaran el Evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice de esta manera, Hechos 1:8: pues
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esa manera habían entendido, y ellos habían hecho ese trabajo, y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros, hermanos. Por eso vemos que dice el apóstol Pablo, ahí mismo, vemos cómo, donde estamos estudiando la carta de Tesalonicenses, vemos cómo es que los hermanos, ellos habían recibido la palabra, y los hermanos habían enseñado, los apóstoles, el apóstol Pablo les había enseñado de la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 1, versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más. De esa manera ellos habían aprendido la palabra, les había enseñado el apóstol Pablo, pero ahora ya no tenían necesidad más de enseñarles, porque los hermanos estaban haciendo el trabajo. Y de esa manera nosotros como iglesia, ¿cuántas veces no se nos predica, se nos da estudios? De esa manera nosotros nos debemos preparar predicando la palabra que aprendemos, hermanos. Así nosotros vamos a estar haciendo, hermanos, una iglesia que espera fielmente al Señor. Vemos también, hermanos, esa iglesia se preparaba, lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como convirtéis de los ídolos a Dios para servirle a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. De esa manera nosotros, hermanos, debemos estar preparados para aquel día, siempre predicando la palabra, así como nuestros hermanos de Tesalónica lo estaban haciendo. También, hermanos, ¿cómo es una iglesia que se prepara fielmente al Señor, que espera? Es aquella que soporta la tribulación, hermanos. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, dice de esta manera. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La iglesia, hermanos, estaba pasando en una situación de tribulación, eran perseguidos. Nosotros probablemente, hermanos, cuando nosotros evangelizamos, probablemente muchas veces no nos reciben un folleto y sentimos que estamos rechazados, pero no es eso, hermanos. La verdad es que cuando nosotros, hermanos, se nos rechaza un folleto, están rechazando la palabra de Dios, y que eso no nos desanime a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos en nuestros hermanos cómo ellos sufrieron todas esas tribulaciones y nunca se desanimaron, hermanos, sino siguieron predicando la palabra. Ellos siguieron, hermanos, siendo fiel a pesar de todas las tribulaciones que se les había venido en su vida como cristianos. De la misma manera nosotros, hermanos, ¿cuántas veces no hemos sentido, hermanos, rechazo por predicar la palabra? Muchas veces, hermanos. Pero eso, hermano, que no nos desanime, que sigamos adelante. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando predicamos, vamos a ser perseguidos, pero si no lo hacemos, hermano, pues nunca vamos a ser perseguidos. Esa es la realidad, hermano. Nunca vamos a sufrir. Pero nosotros, hermanos, como estudiantes, pues nos estamos preparando para eso, ¿no? Para predicar la palabra. Y cada uno de nosotros también como miembros del cuerpo de Cristo, todos somos predicadores. Desde el momento que nos convertimos al cristianismo, venimos a ser predicadores. ¿Por qué? Porque se nos ha encomendado llevar la palabra de Dios, ¿sí? Proclamar el evangelio de Cristo. Muchas veces a lo mejor nosotros pues nos estamos preparando para ser esos predicadores, pero muchas veces ustedes también lo hacen, hermanos y hermanas. Cuando ustedes comparten el evangelio con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo,
ya están predicando la palabra. Y de esa manera, hermanos, ustedes probablemente van a ser rechazados. Van a venir tribulaciones en su vida. Muchas veces cuando nos convertimos al cristianismo, nuestra propia familia se ha separado de la carne, porque ya no compartimos nosotros lo que ellos hacen. Siempre que los visitamos nosotros, ¿qué es lo que queremos? Hablarles de la palabra, ¿sí? Pero ellos no quieren escuchar, y de esa manera somos rechazados. Pero nosotros, hermanos, debemos soportar esa tribulación. ¿Por qué? Porque estamos esperando. Una iglesia que espera fielmente al Señor debe pasar por toda esta situación. Nosotros, hermanos, encontramos en el apóstol Pablo. Él era antes un perseguidor de la iglesia, y vemos cómo él afligía la iglesia de Dios, cómo él los perseguía, hermanos, pero ahora era todo lo contrario. Antes él era el perseguidor, pero ahora él era el perseguido por causa de Cristo. Por eso, hermanos, debemos entender que nosotros, hermanos, como iglesia, si aguantamos toda esa tribulación, así como aguantaron nuestros hermanos del primer siglo, vamos a ser recompensados en aquel día. Pero pues necesitamos, hermanos, trabajar. Necesitamos, hermanos, soportar la tribulación en nuestras vidas. Fíjate lo que dice, hermanos, ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 19. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Dice de esta manera: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Estamos esperando, hermanos, fielmente al Señor, pero debemos de soportar toda tribulación. Y Mateo, hermanos, nos dice en el capítulo 5, hermanos, Mateo capítulo 5, versículos 10 y 12, dice de esta manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiéndonos. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos esperando esa recompensa, hermanos. Vamos a ser atribulados, pero dice que nuestro galardón va a ser grande en los cielos. Por eso, hermano, usted no se desanime. Usted siga trabajando para el Señor. Usted siga adelante, hermanos, venga lo que venga en nuestras vidas como cristianos. También, hermanos, ¿cómo es una iglesia que espera fielmente al Señor? Es aquella que se mantiene santa. 1 Tesalonicenses capítulo 3, hermanos, capítulo 3, versículo 11 al 13. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirigirá nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga creer y abundar en amor unos para con otros, y para que con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Una iglesia que se mantiene fiel, hermanos, santa. Esa es la manera que nosotros, hermanos, debemos de esperar a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo es que con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, nosotros vamos a salir adelante. Así como también, hermanos, los de Filipenses, hermanos, los de Filipos, ellos esperaron al Señor fielmente, hermanos, en santidad. Filipenses capítulo 1, versículo 6. También los Efesios, hermanos, de la misma manera. Efesios 3:20, los hermanos se prepararon cada día en su vida como cristianos. Nosotros, hermanos, como cristianos,
de la misma manera. Y el mismo apóstol Pablo nos dice, hermanos, ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. De esta manera, hermanos, es como se preparaba el apóstol Pablo, predicando siempre, dice guardar, él se le encomendó fielmente la palabra de Dios. Y nosotros de la misma manera, vamos a esperar nuestro Señor Jesucristo, como una iglesia que espera fielmente al Señor, es que nos mantengamos en santidad. Otro de los asuntos, ¿cómo es una iglesia que espera fielmente al Señor? Es aquella que siempre está lista para recibir al Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, versículo 16, dice de esta manera: dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así nosotros, hermanos, debemos estar esperando a nuestro Señor Jesucristo, listos para recibirlo, porque Él vendrá, dice, que vendrá con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Debemos estar preparados, hermanos, para ese día. Jesús mismo lo advirtió, hermanos, de ese día. Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 40 al 44. Dice de esta manera: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso, hermanos, una iglesia que espera fielmente al Señor es aquella iglesia que se prepara para recibirlo. Nosotros, hermanos, como iglesia, debemos estar listos para aquel día. Debemos estar esperando al Señor, porque el Señor vendrá, dice, como un ladrón en la noche. El Señor vendrá en un día inesperado, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor regresará. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Porque ese día llegará repentinamente, hermanos. Ese día va a ser un día, hermanos, para el cristiano que espera fielmente al Señor, va a ser un día de gozo, pero también va a ser un día de tristeza para aquellos que no quieren nada con el Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, ese día va a ser un día de gozo y de victoria, siempre y cuando que nosotros nos mantengamos en santidad y fiel a Él. Y por eso, hermanos, cada día de nuestra vida debemos de prepararnos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Apocalipsis 3:3 también de la misma manera nos advierte el apóstol Juan. La iglesia debe estar alerta en todo momento, trabajando, hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 8 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, dice, os sorprenda como ladrón,
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. De esa manera debemos estar preparados cada uno de nosotros, hermanos, esperando para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Estemos, hermanos, preparándonos con firmeza y perseverando cada uno de nosotros, día con día, hermanos, en este hermoso camino que hemos tomado como cristianos. Debemos tener humildad y amor para con nuestros hermanos, pero también para con las personas de allá afuera. También, hermanos, debemos seguir con la sana doctrina y siempre fiel al Señor. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De esa manera, hermanos, todos nosotros queremos algún día ver al Señor, todos nosotros queremos estar en la presencia del Señor. Nuestro Dios nos ha dejado las Escrituras como esa mapa que nos guiará a esa meta, y esa meta es el tercer cielo con nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha dejado en las Escrituras ejemplos claros para que nos animemos e imitemos, como es el caso de los hermanos en Tesalónica. La responsabilidad es individual, hermanos, cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad continuar predicando hasta que venga el Señor. Es mi responsabilidad continuar soportando las tribulaciones hasta que venga el Señor. Es mi responsabilidad continuar santo hasta que venga el Señor. Y es mi responsabilidad continuar, estar alerta, velando, sobrio hasta la venida del Señor. De esa manera, hermanos, nosotros estaremos haciendo como una iglesia que espera fielmente al Señor. Meditemos en lo que hemos visto en esta tarde, hermanos, para que nosotros, hermanos, estemos preparados, porque ese día llegará. Que Dios bendiga. Vamos a buscar en nuestros signarios, hermanos, el himno número 188. Himno número 188. Cantemos. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador. En las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo allí nos honrará. En las nubes Él vendrá, aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores y afán allá, por Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en
el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre que mora en la eternidad en los cielos, en la tierra, en todo lugar, pero principalmente en nuestra mente y en nuestro corazón. En esta tarde, Padre, nos dirigimos hasta tu divina presencia en palabras de oración para darte gracias porque nos permites la vida, nos permites la salud, pero también, Padre, nos permites estos momentos hermosos de comunión, Padre, con nuestros hermanos de aquí de esta congregación San Bernabé. Te pedimos que nos bendigas, Padre, que nos ayudes a poner mucha atención, Padre, para que todo el mensaje que se ha expuesto, Padre, en esta tarde lo podamos llevar en nuestro corazón, para que los guardemos y así podamos enseñar a las demás personas que aún faltan mucho, Padre, de conocer el verdadero camino que es tu Hijo. Pedimos que bendigas a nuestro hermano que estará exponiendo tu palabra a continuación, que lees esas palabras sabias, Padre, sencillas, para que puedan penetrar hasta el fondo de nuestro corazón, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, los que estarán predicando, nuestros hermanos de segundo. Sabemos que están pasando por un momento un poco de prueba. Bendíceles, Padre, ayúdeles, dales esa fortaleza que necesitan en estos momentos. Te pedimos también, Padre, que bendiga si algún hermano falta llegar hacia este lugar, que apresure sus pasos para que pueda gozarse juntamente con nosotros de este hermoso banquete espiritual. Todas y cada una de estas cosas te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, el plan, hermanos, es que tuviéramos un momento de convivencia y el plan era también que tuviéramos unas dinámicas. Así que la primera dinámica consiste en decirles que no van a predicar. ¿Ok? Así es que era solamente una broma que les quería hacer, ¿verdad? Una broma para que sufrieran tantito y se pusieran a temblar. Abel vi que estaba sudando, Horacio estaba así, Juan José y Pex, ¿tú qué tienes? Y estaban viéndose uno al otro. El único que vi despreocupado es Miguel, es a Miguel, hermanos, ¿verdad? Pero es una broma, hermanos, no van a tener que predicar. ¿Ok? Esa era la primera dinámica que quería hacer con ustedes. Entonces ya descansen, tranquilos. Tuve que decirle a Horacio, ya, tranquilo, porque lo vi que estaba pasando aceite, ¿verdad? El hermano Samuel Solís, hermanos, un día lo invitaron a predicar ahí con el hermano Javier Sánchez a Podaca. Y en ese tiempo Efraín, estábamos en la escuela, Efraín Aranda, que algunos conocen, pues estuvimos juntos en la escuela, y Efraín lo había invitado para que predicara una campaña. La campaña empezaba el viernes, era viernes, sábado y domingo. Y hermano, llegó el día de la campaña y todos ya estaban ahí juntos para empezar la campaña. El hermano Samuel no llegaba, y llegó, hermanos, a la mera hora y se sentó. Y los hermanos ya habían empezado a cantar. Y le habla a Efraín y le dice, a ver, ven, huerco. Y le dice, oye, ¿me diste tema para la campaña? Le dice, sí le di tema. ¿Y cuál es, huerco? No, pues ya se lo dijo, ¿verdad? Dice, está bueno. No, pues se paró, hermano, y predicó, ¿verdad? Sin necesidad de saber previamente el tema. A veces nos van a agarrar desprevenidos, hermanos, y nos van a decir, a ver, hermano, predique. Aquí fue un poquito más complicado, ¿verdad? Porque les dije los temas. ¿Qué tema ibas a predicar, Horacio? Sí, los malos de tierra nueva. ¿Qué tema te tocó, Juan José? Justificados por la ley. Pech. Juzgando a los hermanos. Juzgando a los hermanos, sí. Abel. Los caballos del Apocalipsis. Los jinetes del Apocalipsis. ¿Ok? ¿Y a Miguel? Un siervo sufriente, Isaías 53. ¿Ok? Así que no era algo que pudieran predicar así rapidito. El único que sabía que no iban a predicar era Crescenciano. ¿Ok? Así que si quieren ahorita agarrarla contra él, agárrenla contra él. ¿Verdad? Los dejo en sus manos. Así que, hermana Marce, defiéndalo. ¿Ok? Bien, hermanos, nuevamente tenemos un tiempo para unas dinámicas, pero antes de las dinámicas quisiera que cada uno de los hermanos de segundo año se paren y se presenten a sí mismos.
¿Ok? Presenten a su esposa, presenten a sus hijos. Así que empezamos con Horacio. Párate, Horacio. ¿Ok? Así conviene que cumplamos toda justicia, dijo el Señor. Así que órale, arriba. ¿Todo? Sí, hermano. ¿Paso allá enfrente o...? No, de ahí está bien. De ahí. Mi nombre completo es Jesús Horacio Cruz Cota. Todo el mundo me dice Horacio Cota solamente, porque me gusta decirlo de esa manera, ¿no? Tengo 32 años, como ustedes ya saben, yo soy de Baja California, nací en La Paz, Baja California Sur, como a 1 hora y media de Los Cabos, San Lucas, pero a la edad de 19 años me fui a vivir a la ciudad de Ensenada, Baja California, y pues ahí particularmente crecí, ¿no? Pues, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tengo? Bueno, les presento a mi novia, Dalila. Ella se reúne en Cerro de la Silla. En este momento me está acompañando. Parece, hermano, parece. Necesitamos conocerla aquí. ¿Qué planes tengo? Bueno, pues ya más o menos ustedes lo conocen. El plan es quedarnos a trabajar 1 año aquí con ustedes. Ya veremos cómo nos desenvolvemos también aquí con los hermanos. Pero el plan es colaborar aquí con los jóvenes y apoyar precisamente la predicación en el evangelismo y sobre todo engrandeciendo la obra del Señor, ¿no? Que es el principal propósito y motivo por el cual vamos a estar aquí, ¿no? Bueno. Bien. No ibas a predicar, nada más ibas a decir 2, 3 cosas. Siéntate, hermano Abel. Sigue usted, hermano. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Abel Yáñez Saldívar. Venimos de la ciudad de frontera Coahuila, aquí cerquita a 3 horas. Me acompaña mi esposa Beatriz, mi hijo Jonathan de Solito y el que va aquí llegando, mi hijo Abelito. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de venir a la escuela de predicación y también el placer de conocerlos a ustedes. Es la primera vez que venimos por aquí. Gracias por recibirnos, gracias por sus atenciones. Los planes es regresar y apoyar a unos hermanos. Yo tengo pensado algunos 2 años y de ahí para que el hermano me prepare de la forma más adecuada. El hermano tiene experiencia ya en el campo y de ahí empezar una nueva obra. La idea es empezar una nueva obra, pero presentamos el trabajo en el campo y qué más que hermanos experimentados y con capacidad. Esos son los planes y nos estamos a sus órdenes, a su servicio. Dios les bendiga. Muy bien. Pech, te toca.